Hoy vamos a compartir la palabra del Señor como cada domingo. Y un poco la intención es empezar a ver. Ustedes saben que en la Biblia encontramos muchas veces este llamado a no temer, ¿no? No temas. De hecho hay quienes dicen, porque yo no los conté, que hay 365 no temas en las Escrituras, en la Biblia. No digo que no sea así, digo que yo no los conté, pero debe haber algún hermano en la fe que lo ha hecho. Y muchas veces escuchamos entre los cristianos 365 no temas, uno para cada día del año. Y es verdad, si es así, es cierto entonces. Y al mismo tiempo nos lleva a pensar por qué hay tantas veces Dios nos tiene que decir que no temamos. Porque evidentemente somos propensos a temer. Porque evidentemente necesitamos escuchar de Dios cada día que no temamos. Ahora, el no temas solamente por no temer, no sé ustedes, pero a mí por lo general no me sirve de mucho cuando estoy en temor. Que alguien se me acerque y me diga, bueno, pero no temas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no debo temer? Entonces, la Escritura no desconecta esos no temas del obrar de Dios, del poder de Dios, de promesas de Dios. Y me gustaría con la ayuda del Señor comenzar a ver algunos de esos no temas y por qué no debemos temer. Yo me gustaría que comencemos viendo no temas porque Dios abre camino donde no hay. Hay una razón por la cual no temer. Yo los voy a invitar que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, si me acompañan en principio al capítulo 2. Porque todos nosotros en un momento nos encontramos en una situación que a nuestro entender, a nuestra mirada, no tiene salida. Que para donde mirás solo hay peligro. Esto es parte del peregrinar. Yo sé que nos gusta y de hecho hay muchos que así lo anuncian, que si seguís a Cristo no vas a tener dificultades, no vas a tener problemas. Yo prefiero creerle al Señor, que nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido el mundo. Y prefiero confiar primero en lo que dice el Señor, y segundo porque el Señor no quiere que yo tenga algunos anhelos incorrectos, o que esté esperando algo que no es cierto, sino que sea realista en mi caminar con Él. Y la realidad dice que va a haber momentos en los cuales vamos a temer. Que lo que nos va a estar asaltando, gobernando, va a ser el temor. Y el Señor nos lo condena. Nos anima a no temer, pero sabe que vamos a temer. Y nos anima a no temer y nos da fundamentos y razones sólidas para que lo hagamos. Nos falta el que pueda llegar a pensar, el que teme no tiene fe. ¿No es lo que la Escritura dice? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Léelo completo, léelo en el contexto y fíjate de qué está hablando realmente. ¿A qué se refiere con el que es perfeccionado en el amor? ¿Y qué temor está hablando? Está hablando de un temor de condenación. Lo digo por si alguno está pensando eso. Ahora, la Escritura tiene 365 no temas. Dios sabe que vamos a temer. Ustedes saben que el libro de Éxodo nos cuenta lo que ocurrió con esa generación que entró a Egipto en los tiempos de José.
donde Dios hizo esa obra de salvación por medio de José, enviándolo a Egipto. Bueno, lo envió no de la manera que hubiésemos elegido a la mayoría de nosotros, ninguno de nosotros, ¿no? Llegó como esclavo, después tuvo que pasar ahí por la casa de Potifar, después por la cárcel, pero el Señor tenía un propósito en todo eso y José lo supo. Y la Biblia a cada rato lo aclara, ¿no? Y Dios estaba con José. Y fue encarcelado. Y Dios estaba con José. Y lo hermoso es que José estaba con Dios. Por eso Dios pudo usar a ese hombre para sus propósitos. Ahora murió José, murió toda esa generación, y se levantó un rey en Egipto que no conocía a José, y empezó a grabar un yugo, puso un yugo pesado sobre ese pueblo, sobre esa nación. Y empezaron a afligirlo en gran manera. Y el Éxodo nos cuenta la respuesta de Dios a esa aflicción. Si ustedes están allí en el capítulo 2, miren, vamos a leer simplemente versículo 23 al 25, hacia el final del capítulo 2 de Éxodo. Allí dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Aquí ya está hablando de los tiempos ya de Moisés, ¿no? Moisés, ¿se acuerdan? Criado en el palacio del rey, mata a un egipcio, lo esconde. Al otro día encuentra a dos de sus hermanos peleando. Hermanos, no peleen entre ustedes, son hermanos. ¿Qué, vas a matarme como hiciste con el egipcio ayer? Y ya tuvo que huir a Madián y allí estuvo pastoreando ovejas en el desierto. Ahora dice en el capítulo 2, versículo 23, que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Se piensa que unos 40 años ya habían pasado desde que estaba Moisés allí, en Madián. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El pueblo clamaba. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no se había olvidado de ellos. Había llegado el tiempo, aquello que ya le había anunciado a Abraham: ten por cierto que tu descendencia estará cautiva 400 años, pero yo iré y con mano poderosa los sacaré. Y había llegado ese tiempo. Y el pueblo gemía, el pueblo clamaba, y Dios escuchó, y reaccionó, y respondió, y envió un libertador, envió a Moisés. Nosotros no vamos a ver todo Éxodo, pero sabemos lo que pasó con Moisés. Este es ese siervo de Dios que cuando Dios lo comisiona, no dice, heme aquí, envíame a mí, sino que dice, manda a otro. Manda a otro. Pero Dios lo envía y lo envía con su hermano Aarón. Y ellos van delante del faraón y el pedido era: deja ir a mi pueblo. Jehová, el Dios de Israel, nos manda a decirte que dejes ir a su pueblo para que le sirva. Y el faraón, que cada vez que Dios lo presionaba con esos llamados o esas órdenes, él endurecía su corazón para no responder. Finalmente vienen las plagas. Finalmente llega la primera Pascua, el sacrificio de ese cordero, la sangre en los dinteles, el ángel de la muerte que pasa por alto a las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero y la liberación del pueblo de Dios. Y en ese contexto yo los invito al capítulo 13, versículo 17, sale el pueblo de Israel de esa cautividad. Es decir, Dios no solo los escucha, los ve y los reconoce, sino que actúa y los libera. Y aquí dice en el capítulo 13, a partir del versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, podríamos agregar luego de plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Fíjense que Dios escoge el camino y de las opciones que tenía dice, este no es el mejor. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía no está listo para la batalla. Ahora, no dice que no iban a tener que batallar, iba a llegar el momento, pero ese no era el tiempo.
Entonces Dios decide llevarlos por otro camino para que no se crucen con ese pueblo guerrero de los filisteos y quieran volver a Egipto. Dice el versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Esa palabra tiene que ver formados probablemente, o marchando como marchaban en ese tiempo los ejércitos, ¿no? En ese orden. 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios no solo los sacó, Dios no solo escogió el mejor camino para ellos, sino que además envía su presencia de una manera manifiesta y sobrenatural. En este caso menciona a estas columnas, luego también va a mencionar el ángel de Jehová, o el ángel de Dios. Es decir, Dios va con ellos. Dios no pretendía que ellos hagan esa travesía solos. Dios no los libera y dice, bueno, ahora arréglense, a ver, salgan, hagan lo que puedan. No, Dios estaba comprometido en guiarlos hacia esa tierra prometida. Y cuando llegamos al capítulo 14, al que les pido entonces que ahora por favor me acompañen, el pueblo ya lleva unos 3 días desde que salió de la esclavitud, siguen dando vueltas, siguen dentro del territorio egipcio todavía, y dice a partir del versículo 1 de Éxodo 14, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piharirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Notemos esto, ¿no? Es ese mismo Dios que los sacó con poder. Es ese mismo Dios que envió plagas para hacerlos libres. Es ese mismo Dios que cuando los saca dice, no, por acá no, por acá. Este es el camino por el que los voy a llevar. Envía su columna, envía su presencia delante de ellos para guiarlos y les dice, no, den la vuelta y acampen acá, frente al mar. En un lugar que cuando uno va viendo los nombres todo da a entender, si bien no se conoce precisamente el lugar geográfico en el cual se realizó este milagro del cruce del Mar Rojo, estas palabras que encontramos aquí, estos nombres que encontramos aquí, da la sensación que habla de un lugar de cavernas, de montañas, estaban rodeados. El punto es que Dios los llama a acampar allí. Y ellos lo hacen. En el versículo 3 sigue diciendo, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dios sabía desde el principio que Faraón no iba a dejar ir a su pueblo y se lo advierte a Moisés, se lo dice. Pero aquí le empieza a dar un poco más de detalles. Sabe que Faraón iba a tratar de volver a tomar al pueblo. Se iban a arrepentir de haberlos dejado ir. Iban a hacer las cuentas de las pérdidas económicas que les iba a representar a ellos perder su mano de obra esclava. ¿Y cómo hicimos tal cosa? De hecho lo dice más adelante, fíjese el versículo 8. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿En qué estábamos pensando? No estabas pensando. Estabas viendo que ese Dios que te mandó a uno de sus siervos a decirte, deja ir a mi pueblo, y la respuesta de Faraón fue, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a mi pueblo? Yo no conozco a Jehová ni voy a dejar ir al pueblo. Están ociosos, endurezcan más el yugo, que sigan haciendo ladrillo pero no le den la paja ahora. Y Dios le mostró quién era Jehová, Él es Dios. Y ejecutó juicio sobre cada deidad a la que adoraban los egipcios. Y ahora le va a mostrar quién es Dios, una vez más. Dice que cuando piensa en esto, ¿cómo hicimos esto de dejarlos ir? Dice el versículo 6, y unció su carro,
y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Claro, está diciendo, se había olvidado cómo habían salido. Habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Harirot, delante de Balsefón, donde Dios les había dicho que acampen. Claro, el pueblo está acampando, seguro de estar en el lugar que Dios le dijo que estén. Quizás estaban mirando, qué lindo el mar, qué linda vista, qué buen lugar para acampar. Es más, tenemos un solo camino, sabemos que si nos vienen a perseguir, sabemos que los podemos llegar a ver. El punto es que no pensaron que los iban a perseguir. Y llegan. Y en esa circunstancia, el pueblo de Dios se encuentra delante suyo un lugar impenetrable, el mar. Una figura que habla de algo que no tiene control, sobre lo que el hombre no puede ejercer control. Una figura que la Biblia usa para hablar del caos. Y detrás, su viejo amo, que viene a recapturarlos. Ese pueblo, ese faraón y ese pueblo que había agravado la servidumbre sobre ellos y los había llevado a clamar debido a esa dura servidumbre en la que estaban. Y viene con su ejército, y viene con sus carros, y viene con sus soldados. Y evidentemente no era una comitiva para despedirlos. Y el pueblo lo sabe. Dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ese clamaron tiene que ver más con queja, ahora vamos a ver la queja, pero dice que alzan los ojos y lo ven. Lo ven llegar, lo ven venir. ¿Y qué hicieron? Temieron. ¿Qué harías? Temerías. De hecho, nosotros probablemente no tengamos que enfrentar jamás una persecución así, como la que estaba enfrentando ellos, y posiblemente nunca estemos rodeados por completo por un mar y por un ejército detrás, y también tememos. ¿Sabía Dios que ellos iban a temer? ¿Acaso los iba a condenar porque iban a temer? ¿Y qué iban a hacer? Ni preparados para la guerra estaban. De hecho, su liberación, su salida de Egipto, ellos no habían derramado, no habían tenido combates, no habían tenido que derramar sangre. La única sangre derramada fue la del Cordero de la Pascua. Fue Dios el que los sacó. Fue Dios el que los estaba guiando. Fue Dios el que los hizo acampar allí. Y fue Dios el que permitió que llegue Faraón con todo su ejército a buscarlo. Y ellos temieron. Y temieron en gran manera. Versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Se olvidaron que ellos clamaron y que Dios escuchó su gemido y que envió a alguien a liberarlos. Claro, porque eso hace el temor. Nos hace olvidar de cómo estábamos, de lo que era la dura servidumbre, de lo que era el gemir, lo que era estar bajo ese yugo. Y buscamos culpables. Y en este caso Moisés, el más cercano. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No, porque ustedes clamaron y Dios los vio, los escuchó y los reconoció. Es más,
Cuando Moisés, con todas sus luchas y sus dudas, pero manda a otro, pero yo no puedo, pero ¿cómo vamos a hacer? Dios le da señales, le da la vara y le da la señal de meter la mano en su vestido y sacar la leprosa. Le dice, presentate delante de los hijos de Israel y haz estas señales para que te crean que yo te envío. Y él lo hace. Va con Aarón, junto a los ancianos y le cuentan todo lo que Dios había hablado y le muestra la señal y dice que el pueblo creyó que Dios los había visitado en su aflicción y se postraron y adoraron. Claro, pero creyeron que era suficiente, que no iban a tener que batallar, que no iban a tener que enfrentar dificultades, que no iban a atravesar temores. Y cuando empezaron a venir las dificultades y empezó a venir el temor, empezaron a quejarse. Y ahora que ya son libres y están rodeados, vuelven a quejarse. En el temor. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste? Están perdiendo de vista algo. Están perdiendo de vista que Dios fue el que los sacó por medio de Moisés. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense cómo llega el momento de crisis y ellos empiezan a ver como mejor la dura servidumbre que la libertad que Dios les estaba dando. Empiezan a ver como mejor estar en Egipto siendo esclavos que ser un pueblo libre en camino hacia una tierra prometida. A partir del versículo 13, Moisés hace uno de estos llamados impresionantes de la Biblia, porque Moisés está en el mismo lugar que están ellos. Moisés también mira para adelante y ve un mar, mira para atrás y ve a su antiguo esclavizador, al faraón, mira hacia los costados y no hay para dónde ir. Pero Moisés está hablando de parte de Dios y Dios le hace hablarle al pueblo y le manda a decirle algo. Y me encanta porque Moisés no tiene toda la información, pero sí la suficiente para hablarle al pueblo. Fíjense que dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ahí tenemos un no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No tengan miedo. Dios va a obrar algo hoy. Algo lo vas a ver con tus ojos. Vos vas a ver esa liberación. No otros. No, Dios va a hacer algo hoy. Y vos tenés que echar fuera el temor. No tengas miedo. Estar firmes tiene la idea de tomar una posición. Ellos debían tomar una posición de confianza en Dios, no de queja. Y ver. Ved. Otra vez, ¿no? Lo vas a ver. Lo vas a ver con tus propios ojos. Vas a ver a Dios obrando. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No se nos dice la reacción del pueblo. Yo me imagino que cuando se dieron vuelta y vieron a Faraón, empezó el caos en el medio del campamento, ¿no? Algunos que corrían para acá, otros que corrían para allá, alguno que corría para el lado del mar, metía los piecitos en el agua y volvía para atrás y decía, ¿para dónde voy a correr? La queja, ¿pero por qué nos hiciste esto? Mejor era estar en Egipto, ¿para qué nos sacaste? ¿Qué no había sepulcros ahí? No faltaría el que se pelearían entre ellos. Pero no le hables así a Moisés. ¿Cómo le hables así a Moisés? Y mirá cómo estamos por culpa de Moisés. Y de pronto Moisés, hablando de parte de Dios, dice, no temas. Está firme.
y ved. La liberación que hoy Dios hará en medio de ustedes. Y habrán dicho, epa, miren que cuando Moisés dijo, ¿se acuerdan lo del granizo, lo de las moscas, lo de los piojos, lo de las ranas, pasó. Y se habrán quedado todos callados por un momento. Pero muchos habrán pensado como pensamos nosotros, ¿y cómo nos va a liberar Dios? Atrás el ejército y Faraón, adelante el mar, ¿para dónde huir? No tenemos. ¿Cómo lo va a hacer? No había salida, no había escapatoria humanamente hablando. Y aunque es verdad que nosotros probablemente nunca estemos perseguidos por un ejército y probablemente nunca estemos en un lugar donde tenemos un mar por delante y no tenemos para dónde salir, lo que no es verdad es que no nos sentimos muchas veces en esa situación, o no estamos muchas veces en esa situación, o no estamos hoy, quizás, en esa misma situación. Parados ante algo que es imposible. Retroceder no se puede. Retroceder es la ruina, retroceder es volver a la esclavitud. Y para adelante no tengo para dónde ir, los costados tampoco, no tengo salida. Y estoy temiendo en gran manera. Y Dios lo sabe. Y este pueblo estaba en esa situación y manda a su siervo. Y su siervo trae un mensaje: no teman, estén firmes y miren. ¿Nada más? No, sí, hay más. Moisés les está recordando que el Dios que los escuchó en su aflicción, que el Dios que los liberó con mano poderosa, que el Dios que los guió por el camino, el Dios que envió su misma presencia delante de ellos, es el Dios que pelea por ellos. Dios no te deja solo, pero te dice que hagas algo. No temas. Estás firme. Toma tu posición y mira. Dios va a hacer algo. Y me imagino a Moisés terminando de dar ese anuncio, de dar ese mensaje, el pueblo expectante, ¿qué va a pasar? Y Moisés que se vuelve a Dios y le dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque le acabo de decir lo que entiendo que me dijiste que le digas, pero está bien, no teman, estén firmes, miren lo que Dios va a hacer. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque él acaba de decir eso y ¿saben qué? Delante estaba el mar, detrás estaba el ejército, a los costados no había para dónde huir, no había cambiado la circunstancia. Y habrá empezado a clamar a Dios. De hecho, dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y recién aquí le va a empezar a revelar el plan a Moisés. Dios sí tenía un plan. Dios tiene un plan. Dios sí tenía una salida. Dios tiene una salida. Dios sí está pensando obrar una gran liberación. La parte nuestra es como Moisés, creer. Él lo anuncia y ahora le dice, Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Fíjense, hay momentos para clamar, por supuesto. Y hay momentos para marchar. Y este era un momento para marchar. Le dice, di a mi pueblo que marche. Y me lo imagino a Moisés, ¡marchen! Y todo mirándolo, ¿para dónde? Porque había más. ¿Alguno habrá dicho que marchemos? Yo no voy a marchar entre los egipcios. Para otro lado no tengo ir, lo que tengo delante es el mar. ¿Que marchemos qué? ¿Por el mar? Mar que para el pueblo de Israel, incluso en los días de hoy, fíjense que si hay algo que no se ha caracterizado jamás la nación de Israel fue por ser una nación marítima.
ni comercio marítimo, ni industria marítima. Para ellos el mar es el caos, es lo ingobernable. De allí saldrá la bestia. Y le dice en el versículo 16, y tú, a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahí está el plan de Dios. ¡Qué locura, Dios! Moisés ya había visto que la vara hacía cosas. Y uno dice, ¿la vara hacía cosas? No. Dios hacía cosas y le había dado la vara como señal. Pero esto, que alce mi mano, que alce mi vara y que alce mi mano sobre el mar para que se divida, para que se abra. No solo para que se abra, sino para que haya un camino para que el pueblo lo transite en seco. O sea, ¿nos estás diciendo que vamos a marchar en medio del mar y que ni siquiera nos vamos a mojar los pies? Sí, es lo que Dios está diciendo. Que eso en lo cual estábamos parados, atemorizados, sin salida, Dios es capaz de abrirlo al medio para que lo atravesemos y que ni los pies nos mojemos. Por eso no temas, porque ese es el Dios que nos rescató, nos sacó con mano poderosa de nuestra esclavitud, nos guió, no con columna, no con nube, sino con su espíritu. Y nos lleva por el mejor camino, porque allí cuando comenzamos a leer en el capítulo 13, Dios dijo, yo sé cuál es el mejor camino para llevarte. No sé a cuánto les pasa que nos gusta como elegir a nosotros el camino. ¿No? ¿Cuántas veces escuchamos esto de, Señor, conducí mi vida y cada 2 por 3 le decimos, ¿me dejas manejar un rato a mí? Pero por acá tenés que doblar, pero por acá tenés que ir. Pero Dios estaba mostrando algo desde el comienzo. Él tenía cuidado de ellos, como tiene cuidado de nosotros. Y Él sabía cuál era el mejor camino. Y el mejor camino era el medio del mar. El menos pensado. Y el camino que solo Dios puede abrir. Entonces Moisés le dice, bueno, no teman, Dios va a hacer algo, miren. Ahora dice, marchen. Bueno, alza tu vara, alza tu mano sobre el mar, para que se abra y marchen en seco. Versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Yo no le conozco, ni le voy a dejar ir. Vas a saber quién es Jehová. Tristemente, por la dureza de su corazón, lo iba a saber así. (18) Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces, si hasta acá el plan de Dios podía resultar extraño, acá se vuelve mucho más extraño. Dios les está diciendo que van a marchar en medio del mar y lo van a atravesar en seco. Dice versículos 19 y 20, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Iba a la vanguardia del campamento, se va a la retaguardia. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Claro, acá te sumo un detalle más. Toda esta situación que estaban viviendo, la estaban viviendo de noche encima, para no temer. Ahora, a los ojos de ellos, el ángel de Jehová, la columna, abandona esa posición y se va a sus espaldas. Muchos del campamento ya no veían lo que estaba pasando, no sabían qué era lo que ocurría. Es más, alguno habrá dicho, lo único que nos falta ahora, se nos fue el ángel y se nos fue la columna. ¿Cómo hacemos? No, es que estaba obrando, estaba actuando, te estaba defendiendo, pero estaba a tus espaldas, no lo veías.
pero allí estaba impidiendo que un campamento se acerque al otro. Y lo que para unos era oscuridad y tinieblas, para otro era luz. Porque Dios hace distinción. ¿Hace acepción de personas? No, distinción entre sus hijos y los que no lo son. Como para nosotros, esto es luz, para muchos es tinieblas. Y no era la primera vez que habían visto cómo hacía distinción entre los suyos. Murió el ganado, pero ni uno de los egipcios. Cayó granizo, pero no donde viven los israelitas, perdón. Hay moscas en todo lado, menos donde están los israelitas. Hay tinieblas en todo lado, menos en las casas de los israelitas. Dice que en toda esa noche nunca se acercaron los unos a los otros, porque Dios estaba allí, obrando. Mientras tanto, Moisés con su mano extendida. Dice versículo 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Si uno empieza a ver todas las explicaciones racionales que se le quiere dar a este milagro, con tal de no reconocer que ese es un milagro, algo que hizo Dios, que solo el poder de Dios podía hacer. No, que hubo viento y se formó un banco de arena y cruzaron con el agua por las rodillas. Lo más milagroso que se ahogó un ejército en 20 centímetros de agua, ¿no? Dios, por medio de un viento oriental recio, volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Donde no había un camino, ahora había un camino. Donde no había salida, ahora había salida. El camino y la salida que Dios les estaba dando. Ahora, delante de ellos estaba ese camino, pero ellos tenían que marchar. Dios no los empujó, no los hizo cruzar el camino, no, ellos tenían que marchar. Dice el 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. No sé qué te daría más miedo. No sé quién habrá sido el primer valiente, porque alguno tuvo que empezar a marchar para que el resto siga. Habrá puesto el piecito y habrá dicho, a ver si estos muros siguen, se caen, ¿qué pasa? Hay que cruzar. Estamos en el mar, vemos una ola grande y ya nos da un poquito de cosa. Cruzar entre dos muros de agua. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco otra vez, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Me imagino que no todos cruzaron de la misma manera. Alguno habrá agarrado a su familia y cruzó corriendo. Otro iría hasta quizá tocando los muros de agua a ver si esto es así, no es así. Otro habrá cerrado los ojos y habrá dicho, vos llévame. Porque no todos marchamos de la misma manera. Pero todos estamos llamados a marchar y a atravesar por ese camino que Dios está abriendo, donde no lo había. El pueblo lo atraviesa, el pueblo lo empieza a pasar, empiezan a marchar. Aquello que había sonado una locura, aquello que parecía imposible cuando Moisés dijo no teman, ahora era una realidad. Ellos estaban viendo con sus propios ojos la liberación, pero todavía faltaba más. Dice versículo 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Claro, porque encima no solo estás cruzando por un camino en el medio del mar, sino que todavía te siguen siguiendo. No sé qué se escucharía, si las aguas, si el viento, si los caballos, si los carros, o una mezcla de todo eso.
Dice en el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana, empieza a amanecer, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Seguía cuidando de su pueblo, defendiéndolos para que no los alcancen. Y recién ahí, cuando la caballería está en el medio de este mar, entre estos muros de agua, y se empiezan a dar cuenta que se le pinchó la goma, se le salieron las ruedas al carro, mal lugar, ¿no?, para que se te rompa el carro, allí en el medio del mar. Dice en el versículo 25, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que el pueblo de Israel no entendía, los egipcios lo entendieron. Dios pelea por ellos. Huyamos. Pero era tarde. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. No temas, estad firmes y ved la gran liberación que Dios va a hacer hoy. Cuando escucharon esas palabras, no sabían qué esperar. Al amanecer, lo estaban viendo con sus ojos. Habían marchado en medio de un mar y ese enemigo que los estaba persiguiendo ahora estaba siendo ahogado en el mismo mar que para ellos fue un camino de liberación. Versículo 28 dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió, pero ahora temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No sé cuál es la situación que hoy tenemos o estamos atravesando cada uno de nosotros. Pero hay momentos en los que estamos en una situación similar. No hay salida, no hay por dónde, no hay cómo. Y el Señor nos viene a recordar por medio de un no temas, que Él es el Dios que abre camino donde no hay. Que Él es el Dios que pelea por nosotros, que por eso no debemos temer. No es un no temas por no temer, no temas, porque Dios es el que pelea por nosotros. Ese mismo Dios que escuchó nuestro gemido, ese mismo Dios que no nos olvidó, ese mismo Dios que nos liberó, ese mismo Dios que va con nosotros cada día, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, es el que pelea por nosotros. Y es verdad que humanamente podemos estar en una situación en la que decimos, pero esto temo porque no hay salida. Y Dios sabe por qué tememos, y que tememos en gran manera. Pero Él es Dios. Y Él puede hacer lo que me resulta más impactante es que Dios abrió un camino en medio del mar. Eso que era la imposibilidad, eso que era lo que te frenaba, eso que era lo que decías, estoy muerto, estoy rodeado por completo, no tengo hacia dónde ir, en medio de eso, Dios abrió un camino. Por medio de eso ellos atravesaron y ni los pies se mojaban.
este Dios es el mismo Dios en el cual nosotros hemos creído. Este es el Dios que llega hoy a nosotros y nos dice que no temamos, que estemos firmes, que veamos lo que va a hacer, pero que hay que marchar. Que es hora de empezar a marchar. ¿En qué? En confianza en Dios. En plena certidumbre que Él pelea por nosotros. Dios no ha cambiado, ni cambiará. Él sigue peleando por los suyos. Dios no nos abandonó. ¿Podemos tener esa sensación cuando tenemos miedo? Claro. Podemos hasta decir, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué era mejor Egipto? ¿Cuántas veces lo decimos? Pero Dios está con nosotros. Y hoy, en esta mañana, nos vuelve a recordar por qué no debemos temer. Porque Él está con nosotros. Porque Él puede, en esa situación que vos pensás que es tu fin, abrir un camino para que lo atravieses por el medio. Y solo Dios puede hacerlo. Y si Dios abre ese camino, a nosotros nos toca atravesarlo, marchar, pasar del otro lado. Porque esa es su voluntad. Y no nos ha dejado. Te invito a orar. Padre, Señor, tú nos conoces, tú nos entiendes. Tú no esperas de nosotros actos heroicos. Tú esperas de nosotros confianza y fe en ti. Señor, tú nos recuerdas a través de tu palabra que el que escuchó nuestro gemido, nuestro clamor, cuando estábamos en esa servidumbre tan dura del pecado y nos liberó, es el mismo Dios que pelea por nosotros. Que tú no nos dejas solos, Señor. Que tú nos dices que no temamos, pero vienes a pelear por nosotros. Que tú nos dices que no temamos y abres un camino donde no hay. Que tú nos dices que no temamos y haces tus maravillas. Y a nosotros nos dices que avancemos. Gracias te damos, Señor. Porque en estos tiempos, Padre, si hay algo que nos ataca permanentemente es el temor, la incertidumbre. Sin embargo, tú no cambias. Y podemos estar seguros, Señor, en ti. Señor, te quiero pedir por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de los que estamos hoy atravesando una situación que a nuestros ojos es el mar delante y los egipcios atrás. Que nosotros lo estamos viviendo de esa manera, Señor. Padre, ayúdanos a no temer. Ayúdanos a estar firmes y a mirar. Porque creemos, Señor, confiamos que con nuestros propios ojos vamos a ver la gran liberación que tú vas a hacer por amor de tu nombre, por quien tú eres. Señor, ayúdanos a recordar que tú conoces el mejor camino por el cual guiarnos en este peregrinar. Y que si hoy nos ha llevado a una situación en la que estamos temiendo en gran manera, en la que estamos viendo con nuestros ojos que no hay salida, es porque allí quieres hacer algo en nuestra vida. Es porque quieres obrar
en esa situación. Tú conoces el mejor camino y por ese nos quieres llevar. Ayúdanos a obedecerte, a confiar. Y aunque hoy podemos escuchar no temas, sabemos que mañana volveremos a temer, es probable. Pero tú vienes a nuestro encuentro con tu palabra, tú vienes a nuestro encuentro con tu espíritu, tú vienes a nuestro encuentro con tus promesas y nos recuerdas, Señor, que tú eres capaz de hacer que esa situación imposible ante la cual estamos temiendo se abra delante de nuestros ojos y nos dé el paso para que lo atravesemos. Tú tienes la verdadera salida, Señor. Y esa es la que estamos buscando en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestro temor, Padre. Y mostranos una vez más, como lo has hecho tantas veces, tu amor, tu fidelidad y tu poder para con nosotros. Tú nos amas de manera personal. Tú nos cuidas de manera personal. Tú te compadeces de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.